Dr. Matías Fernández. Es director de Stem Cell Therapy Argentina. Es profesor adjunto de la carrera de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta Interamericana. Es cardiólogo clínico e investigador en terapia celular y terapias avanzadas de la Clínica San Nicolás Argentina. Y es uno de los ponentes en el segundo Simposio Internacional de Células Madre. Es un placer para mí estar aquí por primera vez en México, en Cancún. El tema que me toca presentar es las células mononucleares de la médula ósea y sus aplicaciones clínicas. Estos son mis disclosures. Actualmente coordino la carrera de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Manejo el servicio de Medicina Regenerativa de la Clínica San Nicolás y me toca dirigir 2 centros, uno en Argentina y otros en las Islas Canarias. Nuestra empresa, que se llama Stem Cell Therapy Argentina, trabaja en 3 áreas focalizadas, que son las enfermedades musculoesqueléticas, las úlceras de la piel y la enfermedad vascular periférica. Previamente a entrar en tema, quiero dejar algunos conceptos claros para que sea más fácil la charla. Cuando hablamos de medicina regenerativa, el doctor Correa ya estuvo dando referencias, pero podemos hablar de 2 tipos de terapias, lo que es la terapia celular, cell therapy, que se puede llamar también point of care, same day, son aquellos procedimientos que se hacen en el mismo día, y estamos hablando de productos celulares, no de un tipo específico de células, donde puede involucrar el BMAC, que es el Bone Marrow Aspirate Concentrate, las mononucleares o las células totales nucleadas, el microfragmentado adiposo, o el nanofat, y el PRP o el plasma rico en plaquetas. Esto para la FDA o para la EMA no requiere ningún tipo de aprobación, es decir, que son terapias que pueden ser utilizadas con muchísima tranquilidad en la práctica médica. Ahora ya cuando hablamos de Stem Cell Therapy Argentina, es una terapia avanzada, que nos estamos refiriendo a las MSIs, a las pluripotenciales inducidas, a las células mesenquimales inducidas hacia un tejido específico, y generalmente requieren una aprobación en la mayoría de los países y requiere una regulación. Y este concepto es bastante importante para poder desarrollar una terapia o no. Cuando hablamos de una terapia autóloga, que es el fuerte que nosotros tenemos en Argentina, trabajamos con células mononucleares o células de la médula ósea que pueden ser separadas por distintos tipos de técnicas. En el mismo día podemos tener las mononucleares por una técnica de gradiente de densidad o el BMAC por distintos tipos de dispositivos, sea Cell Harvest o LEMsite o cualquiera que quiera. Si no, la terapia puede ser avanzada y son las células cultivadas de la médula ósea. Ahora, cuando hablamos de tejido adiposo, en el mismo día podemos aplicar 2 tipos de tecnologías o 2 tipos de técnicas. Uno es el nanofat, como LipoGems, como Tulip, o como cualquier dispositivo que permita fragmentar la grasa. O el GID, por ejemplo, que es un dispositivo que permite obtener la fracción estromal vascular mediante la inducción o procesamiento del tejido a través de la colagenasa. Ya cuando hablamos de una terapia avanzada, son células cultivadas de la fracción estromal vascular. Para la FDA, en el mismo día no requiere una aprobación y es visto como tejido. Como una terapia avanzada, eso es una droga. Cuando hablamos de tejido adiposo, cuando utilizamos LipoGems o nanofat, no requiere ser una terapia aprobada, pero este último tiempo la regulación en Estados Unidos cambió y dice que cuando se utilizan las células con una enzima como la colagenasa, es visto como una droga y requiere una autorización. Y cuando utilizamos células expandidas del tejido adiposo, también es visto como una droga. Yo me voy a referir a este tipo de células particularmente, de todo lo que hay, a este tipo de células particularmente. De ahí salen nuestros protocolos. Las aplicaciones clínicas que hacemos en Argentina son 4 principalmente. Tenemos un fuerte en insuficiencia cardíaca congestiva. Yo soy cardiólogo, pero actualmente no estoy trabajando en cardiología. Ya les contaré después un poco mejor. Pero hemos realizado una serie de cantidad de trabajos científicos que hemos publicado a lo largo de todos estos años. Mi padre ha comenzado en el 2004, hace muchos años, a aplicar la terapia regenerativa en corazón.
Tenemos un protocolo que estamos desarrollando en artrosis de rodilla, que para Latinoamérica es muy bueno, porque yo recuerdo cuando estaba haciendo mi rotación en Madrid, o en España, cuando volvía de Madrid, dije, ¿cómo voy a hacer para aplicar estas terapias en Latinoamérica? Y me llevó a poder desarrollar un protocolo en artrosis de rodilla que es muy económico y que creo que les puede servir. Las úlceras diabéticas, tenemos también un tratamiento regenerativo en ellas, todavía no hemos publicado eso, pero lo vamos a hacer. Y la isquemia revascularizable de miembros inferiores, lo cual realmente estoy enamorado del tratamiento que se realiza en estos casos. Son 27 casos reportados, no publicados, queremos publicarlo en Translational Medicine dentro de poco tiempo. El protocolo estandarizado que tenemos nosotros consta de todos estos pasos. La obtención de la médula ósea por una punción bajo fluoroscopía en vivo. La colocación de la médula ósea dentro de una bolsa completamente estéril, por supuesto. Llevamos esa bolsa hacia el laboratorio, procesamos las células, utilizamos la técnica adecuada para el tejido que queremos trabajar, sean células mononucleares de la médula ósea, o sea, el PMAC. Y algo que quiero dejar en claro y empezar a hablar un poco es la contabilización celular. Muchísimos errores vemos permanentemente, o muchísimas veces recibo muchos pacientes donde tuvieron una aplicación de células mesenquimales, mononucleares, o PRP inclusive, y el médico no le dice qué dosis le han aplicado de células. Hay una gran escasez, me parece, en la contabilización celular, y sepan que la contabilización celular no se requiere una máquina de $5.000, $6.000 para poder realizarla. Se puede hacer manualmente, mediante una cámara de Neubauer, y nos da mucha información para poder decirle al paciente ante qué orientación terapéutica estamos teniendo. Porque si no es como dar un ibuprofeno, que sea de 100, de 800 o de 1 gramo. Entonces hay que dejar una contabilización celular al paciente. Y la aplicación celular. En enfermedad cardíaca, el infarto agudo de miocardio y la insuficiencia cardíaca fue descrita hace mucho tiempo. El padre de la cardiología, no el padre de las células mesenquimales, que es el doctor Kaplan. El padre de la cardiología para nosotros es el doctor Bodo Strauer. El doctor Bodo Strauer hizo una serie de seguimientos muy importantes en infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca y nos ha aportado muchísima información. Pero yo he traído acá referentes en los cuales valoro muchísimo. Tengo el placer de mi padre, que es el mentor en que me ha metido en todo esto, pero el doctor Fernández Avilés en Gregorio Marañón, cuando yo estaba allí, me ha permitido ver todo lo que ellos estaban trabajando. Ellos comenzaron en el 2005 junto también con mi padre. Tim Henry, en el 2006, escribió muchísimo también artículos científicos sobre la aplicación de células hematopoyéticas de la médula ósea en insuficiencia cardíaca y en angina refractaria. Joshua Hare, en la Universidad de Miami, con Ricardo Sanz Ruiz, ellos fueron los primeros que han aplicado, tanto en Europa como en América, la inyección intramiocárdica por un catéter, que es el catéter NOGA, en la cual aquí ya vemos un montón de células de distintos orígenes, sean hematopoyéticas, sean por aféresis obtenidas, con distintos tipos de técnicas para tratar la insuficiencia cardíaca o el infarto agudo de miocardio. Y la gran pregunta es, ¿existe una única célula madre para el corazón? Y siempre me gusta abrir las conferencias de esta manera. Y una gran amiga que es Doris Taylor, ella describe las poblaciones regeneradoras que hay en el corazón, y son todas estas, ¿sí? Las ISL1, por ejemplo, están presentes en el corazón, en el sistema de conducción del nódulo sinoauricular, ahí se ven con las flechas, esas están marcadas por beta-galactosidasa. Las células epicárdicas son mesenquimales, que se ubican a nivel del epicardio, ¿sí? Las que están en rojo. Las células c-KIT, que están en el miocardio, estas han traído una gran polémica, no sé si han escuchado hace un tiempo sobre la polémica de las células madre en el corazón, donde se han falsificado datos de Harvard. Fueron estas células. Llamativamente nos pasaba que cuando íbamos a Gregorio Marañón, en Europa, con estas células mostraban resultados totalmente distintos a América y en distintos lugares del mundo. Claramente los datos estaban totalmente alterados. Las SA1 positivas son células que están en el intersticio cardíaco, ¿sí? Y las PDGFR alpha cells, que también están a nivel miocárdico y están a nivel del intersticio. Estas células también se encuentran dentro de las coronarias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de terapia celular en corazón, hablamos de este paradigma que hay.
una primera generación de células. Ahí encontramos las células hematopoyéticas de la médula ósea que se utilizaron desde el 2004, las células mesenquimales, las células mononucleares, las células endoteliales y los mioblastos esqueléticos, células obtenidas del músculo esquelético colocadas dentro del corazón. En referencia a esto, es lo que se sigue utilizando hasta el día de hoy, excepto los mioblastos esqueléticos que han reportado una gran cantidad de arritmias ventriculares y muertes en pacientes, ¿sí? Ya cuando hablamos de una segunda generación, nos referimos a células cultivadas, expandidas, sean cardioferas, sean pluripotenciales inducidas o sean MCIs inducidas. Y una tercera generación es lo que está realizando Anthony Atala en Wake Forest. Son los parches miocárdicos, los exosomas y los factores de crecimiento derivados de células. Entonces, cuando hablamos de la terapia celular que puede ser obtenida de diversos tipos de fuentes, hay dos mecanismos que están expuestos, un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. El mecanismo directo fue el que durante tantos años se creyó, yo todavía estaba en la secundaria estudiando, en la secundaria y entrando a la universidad también, eran mecanismos en los cuales se creía que era el homing, llegar al sitio específico para que la célula pueda actuar. Pero después empezaron a aparecer los mecanismos indirectos, que son los efectos inmunomodulatorios tróficos, y que a partir de ahí yo empiezo a entender un poco más por qué las células mesenquimales en dosis elevadas y cultivadas por vía endovenosa funcionan, ¿sí? Entonces, en los desafíos que tiene la terapia celular, claramente que en modelos preclínicos hay muchísima eficacia, pero hay que entender que esa eficacia es porque también muchos científicos explotan brutalmente la terapia celular para encontrar resultados, pero no sucede así en el humano. La eficacia todavía en el humano no está comprobada. Y estos son un poco los trabajos que realizamos en Argentina, principalmente en la reperfusión del infarto agudo de miocardio, de manera intracoronaria, fue el TESELCOR 1, y posteriormente se describe una técnica que es la técnica de vía venosa retrógrada, donde se aplica al mismo tipo de células, el mismo grupo de pacientes, pero de una vía distinta. ¿Cuál fue la diferencia? La técnica de infusión de células. Y acá quiero hacer un parate. Cuando hablamos de técnica de infusión, nosotros somos un grupo de cardiólogos que hacemos hemodinamia. Entonces, la técnica intracoronaria fue la primera que se describió, pero la gran pregunta es, ¿cómo llega una célula hacia un sitio isquémico totalmente ocluido si uno la inyecta de manera intracoronaria? Y aquí aparece el protocolo que realiza mi padre, que es el implante o la técnica por la vía venosa retrógrada del seno coronario, que lo voy a explicar en un ratito. Pero para que entiendan es, ¿por qué no se usaba la vía endovenosa en esa época y ahora sí? Y era por esto, lo trajo Diego, esto es material de Diego Correa, ¿sí? Con Kaplan, donde lo explicó hoy, irradia un ratón y por vía intraarterial la célula migra y llega al sitio de lesión. Pero fíjense lo que sucede cuando uno inyecta células por vía pulmonar, cómo estas células quedan atrapadas en el pulmón, retenidas, ¿sí? Y ninguna célula llega al sitio de lesión. Entonces, claramente en esa época, yo me pongo en el lugar de mi padre en 2004, no se sabían los exosomas lo que eran, había falta de información sobre eso, pero claramente que la liberación de exosomas sí genera efectos beneficiosos a nivel cardíaco. Ese es un paper que publiqué hace 2 años atrás sobre la técnica retrógrada en 2 pacientes que tenían insuficiencia cardíaca grado 4, pacientes que se reinternaban cada 10 días en mi clínica, y que en un momento dije, bueno, vamos a aplicarle la terapia celular porque estaban con el tratamiento full en cardiología, enalapril, altas dosis, betabloqueantes, antiagregantes plaquetarios, diuréticos a altas dosis. Entonces esos pacientes son candidatos a trasplantes. Lo que vimos que esos pacientes tenían una fracción de eyección deteriorada del 30 al 28% y que a los 6 meses y a los 12 meses llegaron a mejorar casi hasta un 12%. ¿Sí? Valor que para nosotros la eficacia todavía no está comprobada, pero créanme que para la calidad de vida del paciente poder respirar un poco mejor, poder dejar de reinternarse cada 10 días es algo sumamente importante. Con el tiempo se publicó este paper que es la eficacia y la seguridad del uso de la técnica retrógrada que voy a explicar ahora en la angina refractaria al tratamiento. Y yo creo que ese es el objetivo que tenemos que buscar en medicina regenerativa. Todos queremos regenerar. Evaluemos un poco la calidad de vida, evaluemos un poco las reinternaciones hospitalarias,
Evaluemos un poco el consumo de medicamentos totalmente alterado o no, previamente al procedimiento. Y la técnica retrógrada, orgullosamente, la describió mi padre hace mucho tiempo atrás, y fue un método alternativo para infundir las stem cells. Se vio un aumento de la fracción de sección de un 6%, no hubo arritmia, no hubo movimientos de enzimas, no hubo complicaciones y es segura. Esta técnica consiste en inyectar a través de la vena femoral, ¿sí? A través de un catéter en la vena femoral, llegar al seno coronario. El seno coronario es el sitio donde las coronarias drenan, ¿sí? Para el que no recuerda por ahí la parte de cardiología, drenan las coronarias al seno coronario para volver la sangre al pulmón. Por el seno coronario se infla un balón, ese balón ocluye el seno coronario, entonces la sangre no va para el pulmón y queda retenida en el corazón. Y por dentro del lumen se infunden las células. Entonces hay una retención celular y es una circulación retrógrada lo que se puede ver. Estos son todos los protocolos que realizamos en San Nicolás hace un tiempo, protocolos en diabetes, en EPOC, en insuficiencia cardíaca. Y esta es la técnica, como se puede ver. Se ocluye el balón, el seno con un balón y se ve la circulación retrógrada, ¿sí? Todo eso es lo que permite una retención celular para que las células lleguen a los sitios más distales donde hay isquemia y necrosis. Entonces, la pregunta es, ¿regeneración miocárdica buscamos versus calidad de vida o reinternaciones hospitalarias? ¿Sí? La regeneración miocárdica actualmente no está comprobada hoy en día, no hay eficacia todavía. ¿Sí? Sí vemos mejoría de la fracción de eyección en los pacientes, sí vemos mejoría de la sobrevida, pero se necesita un gran estudio científico y es el que se está desarrollando actualmente, que es el BAMI. El BAMI Trial es un estudio que está reclutando en Europa a 32 países, es un fase 3, donde tiene los objetivos muy elevados, ¿sí? La mortalidad evaluada en pacientes con infarto agudo de miocardio el día 8. Pero nadie mide esto, la calidad de vida y las reinternaciones hospitalarias. Las reinternaciones hospitalarias son importantes, bajan el gasto público, permiten llevar a una mejor calidad de vida del paciente que no tiene que estar permanentemente yendo y viniendo a la clínica, y el médico también se siente incómodo en un momento que llegan y que vuelven tantas veces a la clínica. Y Tim Henry, el cual es una persona que aprecio muchísimo, trabajó con células CD34 positivas obtenidas por aféresis con una inyección por leupoyem, ¿sí? Por factores estimulantes granulocíticos de la médula ósea. Se recolectaban las células a los 3-4 días e inyectaba las células por vía retrógrada. Cuando inyectaba las células, vio todos estos resultados. Mejoría de la función cardíaca, mejoría de la actividad física entre los 4 y los 12 meses y disminución notable de las reinternaciones hospitalarias a los 12 meses. ¿Sí? Y también se atreve a describir que la mortalidad puede disminuir con estas terapias. Estos son todos los trabajos que están actualmente corriendo en cardiología, ¿sí? Cuando hablamos de células de la médula ósea, fíjense los distintos tipos de células. CD133, CD34 positiva o células no seleccionadas como el BIMAC. Células movilizadas por aféresis, ¿sí? Ese es el TOP-CAR-EMI, es un trabajo muy interesante. Células mesenquimales del tejido adiposo, un trabajo que está haciendo Roger Hare, también lo está haciendo Ricardo Sanz-Ruiz, que es el PRECISE Trial. Las células cardiosféricas, ¿sí? El caduceus, gran expectativa, son células mesenquimales derivadas a cardiomiocitos, o las células mioblásticas que han traído muy malos resultados. Entonces, actualmente en cardiología hay una gran cantidad de expectativas, pero todavía no tenemos en certeza cómo utilizar las células correctamente bien, cómo obtener los resultados, pero sí creemos que distintas técnicas pueden ser aplicadas, sea de manera intracoronaria, por la vía venosa retrógrada, por inyecciones intramiocárdicas por mapeo o por la vía venosa, es decir, con células colocadas por vía endovenosa, como células de criovida, con 100 millones, por vía endovenosa, a ver cuáles son los resultados. Pero el problema que tiene cardiología es que no tenemos, digamos, un buen protocolo que seguir todo el mundo entero. Cada uno va haciendo en su país distintos tipos de protocolos y eso nos está empezando a traer bastante problemas para encontrar la eficacia. La seguridad de la utilización de este tipo de células ya no se discute. Si alguien tiene que ponerse a discutir por la seguridad, es mejor irse porque no es indiscutible la seguridad, ¿sí?
En artrosis de rodilla, lo que estamos haciendo, siempre utilizando células de la médula ósea, estos son dos trabajos es un trabajo que yo estoy publicando en Cytotherapy, los 6 meses, y es un trabajo que publiqué en el World Stem Cell Summit. Lo que hacemos es esto, es la obtención de la médula, la filtramos, la llevamos al laboratorio y la colocamos en Falcon de 50. ¿Sí? Esa médula ósea la separamos por 2 técnicas. Y acá es donde empieza el protocolo mío que realmente me encuentro muy apasionado para poder llevar adelante, que es la técnica por gradiente de densidad. Para aquellos que son biólogos, es la purificación de las mononucleares únicamente, y la técnica de centrifugado convencional como cualquier PRP que hace uno o como un BIMAC que hace uno. Lo que hacemos es una punción por fluoroscopía, ¿sí? En sitios específicos que buscamos, generalmente lo hacemos medial o postero superior, y obtenemos la médula ósea con jeringas Laborloc de 10 mililitros. Hemos visto que con los contagios son mayormente elevados con 10 mililitros que con 60 mililitros. Es una tomografía en 3D donde cuando uno dice tengo miedo de punzar la médula, si uno de punzar el hueso y llegar a la médula, uno tiene casi 4 o 5 centímetros, ¿sí? Para poder penetrar la aguja. El problema es si uno la penetra mal, si uno la penetra de costado. Pero si uno se entrena bien y la penetra como corresponde, tiene hasta 4 centímetros para ingresar, ¿sí? Es una imagen de cómo se ve un TAC 3D con una punción medular. Esto es algo que hacíamos en España cuando estaba yo allí. Y el protocolo que nosotros estamos haciendo es un protocolo que tiene pasos, pero que si le prestan atención lo van a entender porque es muy fácil. Y es este. Primero utilizamos las células mononucleares de la médula ósea, ¿sí? Posteriormente obtenemos algo que yo lo llamé, para este congreso, porque no le encontraba un nombre, cómo llamarlo, que le llamé el Human Bone Marrow Plasma Concentrate, ¿sí? Esto es un plasma de la médula ósea, pero concentrado. ¿Y por qué concentrado? Porque no quiero poner tanto plasma o tantas células adentro de la rodilla. No quiero poner más de 3 o 4 mililitros, ¿sí? Uno cuando hace plasma puede sacar hasta 20, 30 mililitros. Pero todo ese plasma está totalmente diluido y puede perder una gran cantidad de células. Entonces, lo que hacemos es concentrar ese plasma, y es el nombre que le puse. Y la tercera indicación es el plasma hiperconcentrado. Y es algo que también quiero dejar en claro. Un PRP no puede tener contagios de 200, 300 mil plaquetas. Un PRP tiene que tener por encima de 7 veces más de la cantidad de plaquetas que tiene el paciente, ¿sí? Eso es un plasma hiperconcentrado. ¿Qué hacemos nosotros? Primera parte del protocolo, obtenemos el ficol paqué, tomamos el ficol, lo suspendemos en un Falcon de 50, colocamos la médula por encima del ficol y nos quedan la fracción mononucleada de la médula ósea, ¿sí? Son monocitos. Y ahora les voy a explicar por qué yo hago esto. Los monocitos nos permiten a nosotros sembrar las células para que podamos expandir mesenquimales. Las mesenquimales están muy cerca de los monocitos. Y también utilizamos la técnica de mononucleares, porque cuando uno hace BIMAC, es decir, si uno obtendría la parte del Buffy coat sin el ficol, se llevaría lo que son polimorfonucleares, y los polimorfonucleares son totalmente irritativos en la rodilla, generan muchísimo dolor. Entonces, una vez que obtenemos el ficol, nos quedamos con las células, las lavamos con PBS, esa es la fracción del Buffy, donde están las células, todo por encima están los glóbulos rojos, por arriba está el ficol, que es el gradiente de densidad. El ficol tiene una densidad de 1077, entonces todo lo que esté por arriba va a llegar a la parte inferior, y todo lo que está por debajo de 1077 va a subir, que son las plaquetas, ¿sí? Y de esa fracción de mononucleares nos estamos sacando de encima los polimorfonucleares, ¿sí? Nos queda el pellet de las células y las dejamos a un costado. Yo puedo tomar ese pellet, sembrarlo, o infundirlo dentro o inyectarlo dentro de una rodilla, o infundirlo. Pero lo ponemos a un costado. Y ahí viene la segunda parte del protocolo, que es lo que hacemos para obtener el plasma hiperconcentrado. Tomamos 40 mililitros de la médula, ¿sí? La metemos en un Falcon de 15, en 2 Falcons de 15, o en 3, los que sean, digamos, necesarios. La centrifugamos a 300 G y nos quedamos con el plasma,
con esta zona. No tomamos el Buffy, porque no quiero tomar polimorfos nucleares y no quiero células. Las células ya las tengo de las mononucleares anteriores. Me quiero quedar con los factores de crecimiento de la médula ósea. ¿Por qué? Porque las células viven en ese ambiente y no están solitas. Entonces me quedo con el plasma de la médula ósea, lo vuelvo a pasar a un tubo seco y lo centrifugo nuevamente a 600G. La diferencia es que no utilizo un freno, ¿sí? Cuando hago el primer centrifugado no hay que colocarle freno. El brake me va a mover el Buffy coat para arriba y yo lo que quiero es quedarme con los factores de crecimiento o el plasma. Una vez que centrifugo me va a quedar un pellet, que ese pellet va a tener plaquetas, muy pocas dosis de plaquetas, megacariocitos, pero trato de concentrar todos los factores de crecimiento abajo. Y a partir de ahí realizo la dosis que quiero. Es decir, que una vez que tengo el plasma concentrado y las mononucleares, las suspendo en un mismo tubo, y ese es el protocolo que estamos presentando en Cytoterapy este año. Ese protocolo nosotros lo hemos realizado, por supuesto que una vez que obtenemos la dosis, colocamos las células en una bolsa estéril y se la damos a la persona que lo va a infiltrar o inyectar, y hacemos una contabilización celular. Y hemos visto que por encima de 400 millones de mononucleares, los resultados empiezan a ser eficaces. Por debajo de 400 millones de mononucleares, ¿sí? No MCs, mononucleares, hay que seguir a ese paciente estrictamente con plasma rico en plaqueta hiperconcentrado en el año, porque los resultados no son tan favorecedores. ¿Qué me llevó a realizar todo este protocolo? Surge así. Cuando empecé, yo me formé en España obteniendo las mononucleares. Un gran amigo de Latvia, Valdis Gonkars, publica el mismo protocolo, pero utilizando solución fisiológica. Yo decía, no me cierra mucho, no quiero colocar solución fisiológica. Luego empecé a poner plasma rico en plaquetas, ¿sí? Con las mononucleares. Hay estudios científicos en animales que hay resultados, pero luego terminamos haciendo este protocolo que lo publicamos en Cytoterapy y en el Summit. ¿Y por qué? ¿Por qué me van a decir, por qué, Matías, no usas plasma rico en plaquetas y usas el plasma de la médula ósea? Y el justificativo es este. Hay una molécula que es el BFGF, ¿sí? Que está presente en el BIMAC y no está presente en el plasma rico en plaqueta. Y el BFGF tiene estrecha relación con los condrocitos. Tiene estrecha relación con desinflamar la sinovial. Entonces, esa es la justificación de por qué utilizamos el plasma de la médula y no el PRP en un procedimiento de aplicación de células, ¿sí? El BFGF induce la proliferación celular y ayuda a la diferenciación condrogénica en las MSIs, ¿sí? Ese condrocito progenitor que está ahí dentro de la rodilla, que está totalmente confundido de qué hacer, que está totalmente inhibido, ayuda a ser estimulado a través de las MSIs. Y estos son los resultados que hemos publicado, ¿sí? Una mediana de edad de 73 años, una dosis de 1200 mononucleares, mediana tuvimos. Los scores de QS, de VAS, los scores de QS y VAS son scores que, digamos, uno puede medir calidad de vida y puede medir también cómo el paciente se encuentra cuando ingresa al consultorio, mediante un dibujo de distintos tipos de caritas que hay. Y estos fueron los resultados que obtuvimos, ahora les voy a mostrar un poquito mejor. Pero si uno ve el score de QS en síntomas, rigidez, dolor, funcionamiento de actividades cotidianas y recreativas y calidad de vida, empiezan a mejorar a partir de los 2, 3 y 4, 6 meses. Esta fue la dosis que utilizamos de pacientes, una dosis mínima de 400 millones y una dosis máxima de 5.000 mononucleares, totalmente alta. Pero estos fueron los scores de cómo comenzaron, ¿sí? En 8 puntos o en 38 y terminan mejorando, ¿sí? Y aquí lo vemos. Los pacientes tenían una calidad de vida del 6,9%, los que fueron estudiados. Y a los 6 meses la calidad de vida mejora casi hasta un 50-60%. Hay que ver qué sucede a los 12 meses. Si el doctor Medina me invita el año que viene, les voy a traer los resultados de los 12 meses. Pero llamativamente, ¿sí? El score de QS, que está relacionado con las actividades diarias, el dolor, la rigidez, las actividades cotidianas, la actividad deportiva, también empieza a mejorar. Acá hay una caída, esta pendiente. Estoy con mucha expectativa qué pasa con esa pendiente. Yo creo que esta pendiente empieza a disminuir en este grupo de pacientes, porque el paciente, cuando mejora el dolor,
inconscientemente empieza a hacer cosas que no hacía antes. Y eso creo que está generando a los 6 meses un impacto de caída del score. Esto es lo que sucede. Significativamente al 1, a los 2 y a los 4 o 6 meses mejoran el score de QS. El score de VAS no mejora al principio, es decir, que si el paciente viene entre los 1 y 2 meses con cara larga diciendo no me está funcionando el procedimiento, yo lo escuchaba a Laura, decía Paolo Maldini no estaba contento al principio del tratamiento, bueno, empieza a haber relación, que no hay significativamente cambios en cómo ingresa el paciente con ese score, pero sí se empieza a sentir mejor a lo largo de los meses, es decir, hay que darle tiempo. Me hubiese gustado poder hacer un chichu mapping, un cartigrama, pero hay algunas imágenes acá que podemos ver de cómo en un preimplante de una articulación se ve un colapso total en este sitio y cómo empieza a los 9 meses a mejorar la línea articular. Claramente esto no es evidencia sólida. Los rayos X no son evidencias sólidas, pero es lo que tenemos. Los médicos a veces tenemos esto para trabajar. El consumo de analgésico en este grupo de pacientes era del 95%, ¿sí? 5% solamente no consumía analgésicos y a los 6 meses vemos estos cambios, ¿sí? Mejorías en el consumo de analgésicos notoria, totalmente notoria, ¿sí? Hoy los pacientes no consumen casi un 70% de analgésicos. Nosotros lo que hacemos es además agregarle colágeno, omega 3 y le agregamos glucosamina y condroitin sulfato. Muchos dicen, esto no funciona. Hay paper donde la glucosamina con el colágeno y con el omega, junto con las MSIs, han tenido buenos resultados, ¿sí? La gran pregunta es, la interacción de las stem cells con anestésicos, con contraste y con AINES. Muchísima interacción. Aquel médico que utiliza anestésicos para inyectar células, todo el proceso previo a la inyección de las células se perdió. 4 horas de separación celular, 1 hora de 40 minutos de obstrucción de médula, se pierde con los anestésicos, ¿sí? Y esto se puede ver en un paper que escribe Christopher Centeno, la viabilidad celular. El único anestésico que podría ser utilizado es la ropivicaína. Este es el grupo control de solución fisiológica, pero la ropivicaína no genera citotoxicidad celular. Los demás, sí, todos afuera, ¿sí? Se pierde todo. Entonces, en este paper se vio que la muerte celular, desde los 40 minutos hasta las 24 horas, aumentaba significativamente y notoriamente. ¿Qué pasa con el contraste celular? Con el contraste intraarticular. Uno quiere inyectar por fluoroscopía, es lo que hacemos nosotros, células. Lo hacemos precisamente y utilizamos un contraste, ¿sí? Que es el iodín. El iodín no ha expresado citotoxicidad celular con PRP con células, es decir, que hay una tranquilidad para utilizarlo, no hay ningún problema. El contraste nos permite a nosotros ver si estamos colocando correctamente o no las células, ¿sí? Y la gran pregunta, el gran dilema, ¿células mesenquimales o células con AINES, ¿sí? Con ibuprofeno, con paracetamol? Hay evidencia científica que hay citotoxicidad. Lo peor que puede hacer el paciente, ¿sí? Es tomar un AINES ese día que se hizo el procedimiento. Hay que tratar de suspenderlo por lo menos unas 4 semanas, ¿sí? Si uno suspende los AINES, los resultados van a ser mejores, ¿sí? Pero lo que va a suceder es que el paciente va a estar molesto. Es normal que esté molesto. Se describe en el 90% de los casos que hay molestia, hay dolores articulares en la aplicación de las células. ¿Y por qué? Esto es lo que sucede, lo dijo Kaplan, mejor que él no lo va a poder decir nadie. Pero la cascada, digamos, de cuando el macrófago recluta la MSIS, la terminamos inhibiendo cuando aplicamos un AINE, ¿sí? Un ibuprofeno, un paracetamol, se inhibe todo este ciclo. Si inhibimos todo este ciclo, se pierde el efecto regenerativo, ¿sí? En úlceras de la piel trabajamos con 2 tipos de productos, plasma rico en plaquetas hiperconcentrado y BMAC. Ya no son más las mononucleares, BMAC, ¿sí? Bone Marrow Aspirate Concentrate. Lo que hacemos ahí es obtener un concentrado de plaquetas en dosis elevadas de casi 1.900.000 y las colocamos inyectándolos periféricamente y en forma de reloj, ¿sí? Siguiendo el sitio, más o menos 0,5 mililitros, duele mucho para el paciente, no usamos anestesia, y vemos esta úlcera como a los 180 días se cierra. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Estos son contajes que tenemos en nuestro laboratorio con un hematocontador, ¿sí? Acá vemos una concentración de 2.168.000 plaquetas por mililitro. Y esto es lo que hacemos con células,
una paciente diabética, hipertensa grado 1, lo que hicimos fue obtener médula ósea, tomamos un BIMAC, acá ya no me llevo el plasma, sino que me llevo el Buffy coat, el Buffy tiene células ahí, y esto no son células mononucleares, son células totales nucleadas, total nucleated cells, y las colocamos dentro de la úlcera. Y esto es lo que se ve, colocamos 900 millones de células totales, y como vemos, a partir de los 30, 40 días empieza a haber mejoría, 60 días, 85 días, 90 días y 110 días el cierre de la úlcera. Una única inyección de células, sin PRP. Son 5 inyecciones de PRP contra una de células. ¿Sí? Esto todavía no lo hemos publicado. Los que tuvieron el precongreso, claramente estoy enamorado de toda este tipo de terapia en el esquema irrevascularizable de miembros inferiores. Es un trabajo que hicimos con un gran amigo de España, el doctor Miguel León Donoso. Es un trabajo de él, que lo estoy acompañando yo en la publicación y en el detalle de los datos analíticos. Pero fueron 27 pacientes tratados, 23 con escala de Fontaine 3 y 4 con escala de Fontaine 4, una edad mediana de 66 años. Hombres 25, mujeres 2. Hicieron arteriografía pre y postimplante. Se mide el índice tobillo-brazo y se evalúa el grado de isquemia pre y post aplicación de las células. Acá se utiliza una tecnología que es el Harvest Touch, ¿sí? Lo que hace uno es obtener la médula y se queda con las células totales de la médula ósea. Las células totales hay stem cells, hay MSCs, hay progenitores, hay plaquetas, hay linfocitos y hay granulocitos. Y me atrevo a decir que también hay glóbulos rojos, ¿sí? Puede haber glóbulos rojos. No es bueno, pero puede haber bajas concentraciones de glóbulos rojos. Lo que hizo Miguel fue muy interesante. Por ecografía sigue el sitio donde llega a ver la viabilidad de la arteria hasta que se ocluye y empieza a marcar en el sitio con un marcador los sitios específicos como buen cirujano que es el recorrido de la femoral y de la tibial, ¿sí? Y lo que vemos es que lo que él hace es inyecciones de 1 mililitro en cada uno de los sitios. Más o menos entre 18 y 20 inyecciones en la pierna, sin anestesia. ¿Sí? Duele, le molesta al paciente. Hay que hacerlo rápido y preciso. Y una imagen vale más que 1000 palabras, vuelvo a decirlo. Estos son los resultados. Cómo se ve la oclusión total, posterior a los 3 meses, regeneración arterial, posterior a los meses, regeneración arterial, y cómo se ve la angiotac, ¿sí? Como una nueva arteria, o un nuevo vaso, mejor dicho, no una nueva arteria. Creemos que hay lo mismo que sucede acá, así como la enfermedad vascular periférica se ve que tiene, en los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica se dice que tienen problemas cardiológicos en las coronarias. Yo creo que pasa un efecto reversible igual. Los pacientes que recuperan las arterias, sucede lo mismo en el corazón. Hay nueva formación de capilares que permite la llegada de oxígeno y eso es lo que le salva la pierna al paciente. En los índices brazo-tobillo se puede ver mejoría significativa, en el índice tobillo-brazo, perdón, está en inglés, Avi, se pueden ver mejorías significativas y hay una estrecha relación en todo este grupo de pacientes con un solo factor que es el tabaquismo. 74% de todos estos pacientes eran pacientes tabaquistas, ¿sí? De todos estos 27 pacientes, a solo 4 le amputaron el miembro inferior y de los 4, solo 2 estaban en escala Fontaine 4. O sea que de 4 que tenían escala Fontaine, 2 se salvaron y 2 le amputaron la pierna. El resto de las escalas Fontaine fue significativamente superior. Como conclusiones, point of care, same day, procedures, algo que se utiliza muchísimo, todos los debemos hacer los que somos médicos acá. Es una estrategia terapéutica muy buena, muy buena. Es segura, no trae inconvenientes, si es bien realizado, por supuesto. El contagio celular hay que realizarlo, es fundamental, les va a dar a usted un índice, digamos, una orientación terapéutica de cómo tratar al paciente. La seguridad biológica, y quiero hacer un punto acá, hay que utilizar sistemas de flujo laminar, sistemas de presión positiva, hay que utilizar sistemas cerrados.
Y me río muchísimo cuando veo en las redes sociales cómo abren un tubo delante del paciente y le ponen un PRP. Eso no es terapia celular, eso no nos tiene que representar a nosotros, por eso estamos acá. Hay que utilizar sistemas de seguridad, ¿sí? Criovida tiene sistemas de seguridad con las células. O sea, yo usaría células de Criovida por la calidad del producto que mostró Sujei ayer. Entonces, eso es muy importante. La seguridad tecnológica, ¿sí? También. La prevención. Siempre esperamos aplicar la terapia celular para ver si podemos al paciente sacarlos del cuadro que tiene. ¿Por qué no podemos prevenir con terapia celular? ¿Por qué hay que esperar a que el paciente esté en una escala de Fontaine 4 para ponerle células? ¿Por qué no le podemos poner células a los pacientes cuando tienen la lesión posterior a un stent? ¿Por qué no podemos ponerle células a un paciente que tuvo un infarto y que le cayó la fracción de eyección al 30%, colocarla rápidamente y no esperar 4 o 5 años a ver si se reinternan y pasan todo lo que pasan? ¿Por qué con la artrosis hay que hacer lo mismo? Hay que esperar hasta grado 4 y que le diga al traumatólogo, lo voy a operar, y el paciente venga y diga, no me quiero operar, quiero que me salve quiero que te entrega toda la responsabilidad del paciente a vos y te dice, quiero que me salve usted, doctor. Hay que prevenir, y la terapia celular en estadios tempranos va muy bien, muy bien. Y la rehabilitación, que es un concepto que, terminando, pero dejo esto, la rehabilitación regenerativa, la promotora de esto es Fabricia Ambrosio, ¿sí? Ella está presentando en un simposio dentro de 2 semanas el Congreso de Rehabilitación Regenerativa. A los pacientes hay que rehabilitarlos. Las células no son mágicas. Las células ayudan a frenar una cascada inflamatoria, ayudan a mejorar el ambiente, pero a partir de ahí hay que empezar a trabajar muchas cosas, ¿sí? Y los protocolos de rehabilitación regenerativa son importantes y son necesarios. Entonces, un área tiene que tener, un centro tiene que tener un área de rehabilitación regenerativa. Y esto es lo que hacemos nosotros en Stem Cell. Tenemos un green room, un cuarto, con una filmación, y permanentemente al paciente que está desgarrado lo empezamos a rehabilitar rápidamente. Con artrosis de rodilla lo mismo, ¿sí? Tratamos de hacerle un seguimiento más cercano al paciente. Todo esto es lo que hacemos nosotros en Argentina, pero estoy muy vinculado a las patologías articulares, las patologías de las úlceras y las patologías periféricas. Y esto es lo que nosotros tenemos en nuestro centro, un área de terapia celular, de kinesiología, de rehabilitación regenerativa, tenemos un área de psicología y tenemos un área de nutrición. Yo creo que la medicina regenerativa tiene que ir por este lado y no solamente únicamente por las células. No quedarse con que pongo células y ya, sino que tiene que ir en un trabajo en conjunto con un equipo que pueda ser coordinado y que pueda llevar adelante una buena terapia para el paciente. Agradezco a todo mi equipo, falta gente aquí, a la clínica, a la universidad, a la fundación, a Solsema, a Criovida, al Summit, a la Red Tercel, a Cabimer, pero quiero hacer especial énfasis a ellos que son mis alumnos. Ese es el grupo de investigación que yo tengo de la facultad. En la facultad estamos iniciando un programa de medicina regenerativa a través de una diplomatura en la UAI, y ellos son las primeras generaciones de alumnos. Yo salí de la universidad de esa sin el concepto de la medicina regenerativa, y ellos ya están involucrando la medicina regenerativa como parte de las terapias para el médico general, y creo que eso debemos promover nosotros como médicos y como profesores. Y agradecerles a ellos, que son, digamos, una gran influencia en Tecnol, Robert Soler y Luis Orozco, ellos son los traumatólogos del Barça. Me permitieron rotar allá en España cuando fui y me dieron lugar a poder estar en su centro durante varios tiempos. Esta es mi ciudad, los amigos de Criovida, José, Sujei lo conocen. Yo vivo en una zona donde hay muchísimo río, muchísima área, pero es una ciudad pequeña de 150.000 habitantes. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y espero que les haya servido. Y creo que hay preguntas, estoy abierto a las preguntas. Agradecemos al doctor Matías Fernández por su conferencia Células Madre Mononucleares de Médula Ósea, Aplicación Clínica, y abrimos un espacio de preguntas para el ponente. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta relacionada. Tú mencionaste que para poder que sea efectiva la terapia necesitas poner 400 millones de mononucleares o más.
¿Cómo haces para obtener esos 400 millones de mononucleares, teniendo en cuenta que esas células no se pueden expandir, son células maduras? ¿Cómo haces para obtener esos millones si lo tienes directamente de la médula o de la biopsia, perdón, o cómo es el proceso? Muchas gracias. No, gracias a vos, Vanessa, por tu pregunta. Lo que hacemos es sacar 80 mililitros de médula ósea. O sea, sacamos una dosis elevada de médula, 80 para las mononucleares y 40 para el plasma de la médula, ¿sí? Y ya queda totalmente eso separadito en 2 sitios distintos. De los 80, colocamos esos 80 en una bolsa, ¿sí? Y esa bolsa lo que hacemos es diluirla a razón 1:1, es decir, 80 y 80 de médula con PBS o con solución salina para poder hacer el ficol. Claramente el ficol es dependiente, claramente la separación celular es dependiente del ficol. Es decir, que cuanto más médulas separes, más mononucleares vas a tener, ¿sí? Si uno saca 20, 30 mililitros, no sé si va a llegar al contagio de 400 millones de mononucleares. Así que con 80 mililitros de médula ósea, separándola por ficol paqué, se puede obtener esa dosis de mononucleares. Cuando no está esa dosis de mononucleares, bueno, el paciente a veces tiene ese contagio celular y es lo que nos tenemos que quedar. Y para contar, ¿utilizas cámara de Neubauer o a través de qué técnica cuentas? Tengo la suerte de tener una madre bioquímica que me hace ahorrar $6.000 de un contagio celular que sea automático, así que me las cuenta ella manualmente. Lo que hacemos es contarlas por cámara de Neubauer. Suspendemos las células en un pellet, que es un Eppendorf. Ahí lo que hacemos es diluciones, 1 en 10 y 1 en 100, y esas diluciones las teñimos con Trypan Blue, y el Trypan Blue nos permite ver la viabilidad celular y las colocamos dentro de la cámara, y en la cámara contamos por cuadrantes, los 4 cuadrantes. Cuando son muchas células, lo que hacemos es contar los cuadrantes diagonales y hacemos la multiplicación por 20 millones. Por 2 millones, perdón. Y por, y por el factor de dilución. Ok, muchas gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Hola. Excelente ponencia. Gracias. Haz una pregunta más o menos similar a la que hizo la doctora en lo que mencionaste para poner en rodilla. Es que tenés que hacer un concentrado a aplicar, que a todos ya sabemos que no se deben de aplicar más de 4, 5, 6 mililitros en rodilla, que hay que aplicar 4 mililitros. Mi pregunta es, en cuanto ustedes manejan médula ósea y eso, nosotros manejamos células de criovida. Y si yo voy a poner en rodilla, ya sacamos que para obtener un buen resultado, ocupamos aplicar 50 millones. Y yo pido 50 millones en 2 mililitros. Y saco 2 mililitros de PRP en sangre, lo mezclo con los 2 mililitros de los 50 millones, y así es como lo estamos aplicando. Entonces, no sé, como dice la doctora, para sacar en 4 mililitros ese concentrado que sacas, ¿cuántos millones de células, cuánto de lo que están aplicando? No, a ver, vamos por parte. Uno obtiene las células en 50 millones de mesenquimales. Claramente hay evidencia científica que se hizo un trabajo muy importante hace un tiempo, en comparación de 100 millones, 50 millones, 20 millones y 10 millones. 20 millones y 10 millones no han mostrado resultados significativos, pero sí con 50 millones. Es más, con 40 millones. Estoy a favor y completamente de acuerdo en que sean 50 millones en la inyección intraarticular. Están diluidas en 2 mililitros. Uno la puede diluir en lo que quiera. Nosotros la diluimos en 3 o en 4 porque ya vemos que cuando colocamos más, le molesta al paciente. Haría lo mismo que usted si quiero colocar células, usaría el PRP. El problema es que el PRP, si usted no lo concentra, va a poner 200, 300 mil plaquetas, porque si uno saca 60 mililitros de PRP, son casi 8 tubos o 10 tubos de 8,5 o un poco menos. Cuando quedan las fracciones de plasma, ¿usted cuántas plaquetas va a tomar de todo eso? Porque va a haber un factor de dilución de 20, 30 mililitros o 15 mililitros. Entonces lo que se sugiere ahí, y no puedo hablar mucho porque estamos en patentamiento de la técnica de plasma rico en plaquetas hiperconcentrado, pero se sugiere hacer múltiples centrifugados con el fin de lograr bajar la dosis de plaquetas al pellet para tomar una concentración de plaquetas en un pellet. Entonces ahí uno puede diluirlas en 1, 2, 3 mililitros. Lo que pasa es que una gran concentración de plaquetas también puede generar una gran viscosidad
en el plasma y para colocarlo se puede pegar bastante el producto. Sucede cuando uno concentra mucho las plaquetas, se pegan mucho en la jeringa y al final uno pone un mililitro y medio y no los dos porque quedan pegadas, ¿sí? Entonces, yo haría lo mismo, haría la aplicación de células con plasma rico en plaqueta hiperconcentrado en el paciente. No sé si respondí la pregunta o no, pero... Doctor, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por su exposición. Quiero felicitarlo especialmente porque de las exposiciones a las que asistí es la primera que mete el concepto de rehabilitación integral o de tratamiento integral del paciente. Eso es fantástico. Tengo dos preguntas. La primera es… Perdón, esto no va, esto es de la universidad. Ok. La primera es… Sí. Ya que habíamos hablado de interacciones con medicamentos como los antiinflamatorios y con la lidocaína, pues me surge a mí la pregunta, el paciente con pie diabético, tiene particularmente uno de sus síntomas es el dolor de origen neuropático y isquémico, ¿no? ¿Cómo han manejado ustedes desde el punto de vista integral ese tipo de sintomatología y si han encontrado interacciones con los opioides o con los neuromoduladores como la gabapentina? Es buena la pregunta, es muy buena. Con respecto al dolor, sí vemos mejorías del dolor a partir de los 15 días en este grupo de pacientes. De hecho, el paciente se va con dolor y vuelve a la curación con dolor. Nosotros lo que le decimos es, ponemos las plaquetas o ponemos las células, lo vendamos al pie y le decimos que no lo toque por 4 días. Luego, a los 4 días, el paciente regresa y le hacemos un primer lavado con solución fisiológica y lo volvemos a vendar. El paciente vuelve dolorido, pero se ven mejorías en las escaras, mejoría en la úlcera que tiene. No tratamos con opioides, tratamos de utilizar dosis altas de AINES y no tengo experiencia en gabapentin, ¿me dijo que era? Pregabalina o gabapentina. No tengo experiencia, o sea, no lo utilizo como una indicación primaria a la pregabalina. Trato de evitar la pregabalina y lo aplicamos cuando el paciente tiene una buena neuropatía que decimos, bueno, vemos a ver qué sucede. Pero sí vemos mejoría del dolor a partir de los 15-20 días. ¿Es en ese momento cuando empiezan la rehabilitación o empiezan antes? La rehabilitación con úlceras no la hacemos nosotros. La rehabilitación regenerativa la hacemos en pacientes con problemas articulares. No la hacemos con úlceras. ¿Y la hacen cuánto tiempo después de la implantación? ¿En articulaciones? Sí. Hay evidencia científica, inclusive en el deporte, que uno puede empezar la rehabilitación física, funcional, deportiva a cargas bajas, o sea, prácticamente sin carga, ejercicio de funcionalidad, a partir de los 15 días. No obstante, nosotros lo que hacemos es hacerlos esperar un mes y medio. Muchas gracias. No, por favor. Permítame. Doctor, felicidades, una excelente ponencia. Mi pregunta va dedicada a lo de la infiltración de rodilla. Bueno, en mi experiencia yo lo que he hecho es tratar de hacer un infiltrado plasma rico en plaquetas, aumentando las revoluciones, obviamente, del centrifugado. Evito la colocación de anestésicos, de ninguna manera lo coloco, pero he tratado de colocarlo con una llave de 3 vías y aplicando ozono y bajando la temperatura del miembro, para lo cual pues obviamente hago una anestesia local tópica y pues me ha funcionado bastante. No sé, bueno, la aplicación del ozono también nos ayuda a desinflamar. Pues en su experiencia no sé qué tan viable sea el procedimiento que estamos realizando. Mira, yo particularmente no tengo experiencia con la utilización. Gracias por tu pregunta, es muy buena. No tengo experiencia con la aplicación de ozono. Y lo que decidí hacer principalmente este tiempo es tratar de encontrar qué es lo que funciona. ¿Es la célula? ¿Es el plasma? ¿Es el ozono? O cuando uno mezcla muchas cosas, después uno no sabe qué es lo que está funcionando. Y cuando vas a otro país o en otro país no tienen la misma tecnología que vos, si fue el ozono y no fueron las plaquetas, o si fue las plaquetas, o sea,
Entonces, el ozono nosotros no tenemos evidencia, no trabajo. Sí he leído publicaciones, sí me tengo que informar muchísimo del ozono, pero sería bueno, si usted trabaja con ozono, de poder darnos esos datos para comparar. El score de CUS y el score de VAS es un score que no implica un gasto, es una impresión de 4 hojas y dársela al paciente que las vaya completando a lo largo del seguimiento de los meses. Entonces puede aplicar el protocolo que usted tiene con el score y tratar de después tratar de cruzar datos a ver qué encontramos en común.